cuando la luz se apaga, cuando el gas deja de llegar a casa, cuando el frío, el viento y el aislamiento no perdonan errores. Es en ese momento cuando te das cuenta de lo dependientes que somos de sistemas que damos por sentados. Hasta que fallan. Y cuando fallan, algo tan simple como cocinar deja de ser una rutina diaria, deja de ser comodidad y se convierte en una necesidad crítica. Hoy vamos a hablar de un hornillo, también conocido como estufa de alcohol tipo Trangia. Veremos su funcionamiento. Analizaremos las alternativas caseras y realizaremos una prueba de campo. Y para finalizar, revisaremos los resultados y extraeremos las conclusiones prácticas. Esta estufa nació hace más de 70 años en Suecia. La inventó la empresa Trangia, fundada en 1925, en un país donde el frío y la naturaleza no perdonan. Su objetivo: crear un sistema de cocina portátil, simple y resistente para excursionistas y expediciones. En los años 50 lanzaron este quemador de alcohol, hecho de latón, sin partes móviles, que funcionaba incluso con frío extremo. Fue adoptado por el ejército sueco, debido a sus principales ventajas: no se congelaba en temperaturas extremas y no generaba humo visible. Y a día de hoy sigue siendo popular entre senderistas, exploradores y preparacionistas. No hay válvulas, no hay presión externa, no hay cartuchos ni piezas que se rompan. Su funcionamiento es sencillo. Se vierte el alcohol en el interior, se enciende y el calor genera vapor que sale por los orificios perimetrales, creando un anillo de fuego uniforme y estable. La llama tarda unos segundos en estabilizarse. Al principio parece tímida, casi invisible, pero en cuanto el calor presuriza el interior, el vapor sale por los orificios perimetrales, generando un anillo de fuego uniforme y limpio. Un sistema simple pero brillante. Algunos modelos, como este, permiten almacenar el alcohol dentro, gracias a una tapa conjunta hermética, lo que ayuda en el transporte y a no derrochar combustible. En internet abundan los tutoriales para fabricar uno casero. En este vídeo hemos probado a fabricar uno utilizando 2 latas de refresco. En la imagen se puede ver algunos de los materiales utilizados. Y por supuesto, guantes. Antes de cortar la lata, marcaremos los agujeros donde posteriormente saldrá el vapor de alcohol. Con un buril o con un punzón realizaremos cuidadosamente los agujeros. Posteriormente, cortaremos las latas, teniendo en cuenta que la lata de abajo, la que deberá de contener el alcohol, sea más alta para que encaje perfectamente en la parte de arriba. Ayudándonos del borde romo de las tijeras, estiraremos la chapa para que ésta encaje en la parte de abajo. Seguidamente encajaremos las 2 mitades para unificar toda la estructura. Una vez finalizada, es el momento de rellenar con alcohol el interior de la estufa. Para ello, verteremos el alcohol por el orificio central y lo taponaremos o con un tornillo o con una moneda. A nosotros no nos dio buen resultado el tornillo para taponar el agujero de llenado, así que utilizamos una moneda para taponar este. Una vez rellenado de alcohol y taponado el agujero de llenado, verteremos unas gotas de alcohol en la copa y prenderemos todo el conjunto. En teoría, y al igual que la estufa tipo Trangia, el conjunto debe superar una temperatura para que se presurice
y el vapor de alcohol provoque una combustión en los agujeros perimetrales. Al principio tuvimos problemas sobre este aspecto. No obtuvimos buen sellado, la llama no alcanzaba la temperatura de ebullición, por lo tanto no salía el vapor de alcohol, y después de muchos intentos y de desperdiciar bastante combustible, conseguimos arrancar el hornillo. Nada más iniciar el proceso, empezamos a obtener problemas. Llamas inestables, vertidos y fugas. Y aunque estos fallos son fácilmente solucionables, no se puede recomendar este tipo de estufas, y menos en manos inexpertas o para uso en interiores, debido a los altos riesgos de incendio. Además, la imposibilidad de cerrar la estufa para posteriormente recuperar el combustible provocará un desperdicio de este. En una emergencia, lo que menos necesitamos es crear otra emergencia. Para esta prueba, he querido plantear un escenario realista, sin condiciones ideales ni trucos. La temperatura exterior durante el experimento era de aproximadamente 12,2 grados centígrados. No hacía viento fuerte ni condiciones extremas, pero tampoco era un entorno cálido. Utilizamos 200 mililitros de agua. Y añadimos exactamente 20 mililitros de alcohol de 96 como combustible. Con una cantidad mínima de combustible, la estufa fue capaz de llevar el agua a ebullición sin fallos. Este tipo de resultados son los que importan: saber cuánto tarda, cuánto consume y qué se puede esperar de ella en condiciones normales. Desde el encendido hasta alcanzar la ebullición, el tiempo total fue de 11 minutos y 30 segundos. No es un resultado espectacular si lo comparamos con una estufa a gas, pero es un dato honesto y repetible. Conclusiones. La estufa de alcohol tipo Trangia no es espectacular, pero es fiable, simple y probada durante décadas. Está especialmente diseñada para ofrecer una llama sin humo, en un entorno de frío extremo, debido a que su combustible es alcohol, no debe ser usada en interiores. Además, puede ser peligrosa en exteriores si hay riesgo de incendio forestal. Tiene un consumo alto de combustible y lenta para elevar la temperatura. Las alternativas caseras pueden ser peligrosas en manos inexpertas. Deben ser hechas a conciencia y revisar los fallos. Además, tampoco son recomendables en interiores. El combustible es alcohol, que es caro si lo comparamos con otro tipo de combustibles. La única finalidad de su uso es que no se congela. Además, el alcohol es un bien preciado, es un gran limpiador de superficies y desinfectante, y tiene muchos más usos en emergencias que como combustible. Funcionar cuando hace falta es lo realmente importante. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos.